Esta lección lleva como título Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que vamos a leer de los versículos 24 al 27 y así empezamos esta lección número 10. Dice el versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta ahí la lectura, hermanos. Hasta ahí llega esta lección número 10. Y una traducción de la Biblia del lenguaje sencillo en cuanto al versículo 24 dice: me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, estudiando este versículo 24, sentía mucha alegría, hermanos, a pesar de estar él padeciendo, recordando que él estaba preso en Roma, estaba preso cuando él escribió estas cartas, recordando que los romanos, hermanos, eran especialistas en infligir dolor al castigar a una persona. Y aunque él, hermanos, gozaba de la ciudadanía romana, según lo que dice Hechos 22, del 25 en adelante, como en otros pasajes, como quiera fue castigado, como quiera fue encarcelado. Y Pablo dice, hermanos, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo le está diciendo a los colosenses que él se está gozando en lo que padece por ellos. Pablo, hermanos, aquí no estaba diciendo que por culpa de los colosenses él estaba preso. No les estaba echando la culpa ni los estaba culpando acerca de esto, sino lo que él decía, hermanos, es que el gozo que él sentía era por el fruto que el trabajo de predicar el evangelio había producido en los colosenses, el cual eran cristianos fieles, ¿sí? Por eso en el versículo 2 de este capítulo 1 Pablo les nombra a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ellos aún eran todavía fieles al Señor, a pesar de todas las falsas enseñanzas y doctrinas que estaban rodeando a esta iglesia. Por eso Pablo está diciendo que él estaba gozoso, a pesar de estar sufriendo por causa del evangelio. Pero el fruto que había producido la predicación del evangelio en aquella región, esto le causaba un gozo infinito a Pablo. Y esto, hermanos, el Señor Jesús, acerca de las aflicciones, del padecimiento de Pablo, ya había anticipado antes de que él comenzara su ministerio. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, del versículo 16 en adelante. Aquí el Señor está hablando con Ananías, este siervo de Dios, que tenía que hablarle a Pablo. Dice: porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer, cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. El Señor ya había adelantado acerca de los sufrimientos de Pablo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es contradictorio pensar que se puede gozar en el sufrimiento? ¿Por qué estar gozoso cuando uno está sufriendo? Bueno, algo que es comparable a esto lo podemos ver en el dolor que siente una madre. Un dolor muy intenso, hermanos, algo muy limitante en los meses de gestación del ser humano, que limita a la persona y que la hace sufrir. Mas sin embargo, hermanos, cuando ese dolor del parto ha pasado, hay mucho gozo cuando la madre recibe o tiene en sus brazos a su bebé. Entonces es algo parecido o algo similar lo que Pablo está diciendo que sentía por los hermanos de Colosas. Como cuando una madre, a pesar de tener dolor durante el parto,
al momento de nacer el bebé, ella siente un gozo inefable y una dicha muy grande, una felicidad tan grande, ¿va? El Señor Jesús habló algo concerniente a esto en el Evangelio de Juan. Si usted me acompaña, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 21 al 22, el Señor Jesús les dice esto mismo a sus discípulos. Les dice, versículos 21 y 22 del capítulo 16, dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, es decir, tiene sufrimiento, dice, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Y luego note lo que dice: por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Probablemente, hermanos, esto era lo que Pablo sentía al ver a los hermanos de Colosas en el progreso de su evangelio. Por eso él dice estas palabras: yo me gozo, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo también, hermanos, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, vaya tantito, unas páginas atrás, en el capítulo 2 de los filipenses y versículos 17, expresa también un gozo en el sufrimiento por los hermanos de Filipos. Dice Filipenses 2:17: y aunque sea derramado en libación, es decir, en sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice, y me regocijo con todos vosotros. Esto, hermanos, que Pablo estaba pasando también, y esto causaba en los hermanos de Filipos, de Colosas, esto causaba en ellos, hermanos, un grande ánimo, el saber de que Pablo, a pesar de estar en sufrimiento, a pesar de estar en tribulación, él sentía gozo, hermanos. Y esto animaba mucho más a los hermanos a continuar con la obra del Señor. Si este hombre de Dios, hermanos, hubiera sucumbido ante las tribulaciones, ante el dolor, ante los sufrimientos de la carne, muchos de los hermanos de aquellos tiempos se hubieran desanimado y tal vez hasta se hubieran alejado de la fe. Es por eso que Pablo les era un ejemplo en cuanto al gozo sentido a pesar de las tribulaciones. Y esto lo dice precisamente en el capítulo 1 de esta carta a los filipenses y versículos 12 al 14, donde Pablo refiere, hermanos, el ánimo que los hermanos cobraban viendo el gozo de Pablo, que a pesar de estar en sufrimiento, él estaba gozoso. Dice el versículo 12 y al 14 de este capítulo 1 de los filipenses, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Sí? Versículo 13: de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor, hermanos. Y por eso Pablo, más adelante en el capítulo 4 y versículo 4, Pablo les dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice: otra vez digo, regocijaos, hermanos. Así que este era el gozo que Pablo sentía por los hermanos de Colosas, que a pesar de estar en tribulación, él sentía grande gozo. Y luego dice la segunda parte del versículo 24, dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Aquí lo que Pablo está diciendo, hermanos, no es que Pablo esté diciendo que él está acabando la obra redentora por el mundo. No es que Pablo le haya ayudado al Señor a terminar la obra redentora. Se pudiese entender de esa manera cuando dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Por supuesto que no está diciendo esto, porque en primer lugar él mismo está diciendo en este versículo, o está reconociendo, o está afirmando claramente que la iglesia
es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es de Cristo, que la iglesia ya es de Cristo, que los cristianos ya han sido comprados con la sangre preciosa del Señor, por lo tanto es su iglesia, como Pablo lo está afirmando en este versículo. Y sabemos que solamente el Señor podía hacer esa obra redentora por la santidad, por ser el único, si llamarlo de alguna manera, cordero sin mancha, cordero perfecto que quita el pecado del mundo, alguien que jamás cometió pecado ni se halló engaño en su boca, como dice Pedro. Lo que Pablo, hermanos, está queriendo decir o está diciendo es que a pesar de los sufrimientos y enfermedades físicas, por eso dice, en mi carne, él seguía cumpliendo el trabajo, ese trabajo que el Señor le había encomendado. Esto lo dice en el versículo siguiente, versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro, nuevamente vemos la palabra ministro, para siervo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, dice, cumplidamente la palabra de Dios. Y Pablo, hermanos, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo nuevamente hace mención de las aflicciones de Cristo, dando a entender que por Cristo estaba dispuesto a sufrir lo que sea. Por eso dice el versículo 3 al 5 de este capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros, note las aflicciones, las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo nuevamente hace mención en esta segunda carta a los Corintios de esas aflicciones de Cristo, de esos sufrimientos que son por predicar en el Evangelio. Y ahí mismo en el capítulo 4 y versículo 10, Pablo habla también de las aflicciones, dice que él lleva la muerte de Jesús por todos lados. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, dice, la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestros cuerpos. Y en Gálatas, hermanos, cuando Pablo escribe a los Gálatas en el 6:17, en el capítulo 6, Pablo dice que él trae las marcas del Señor Jesús, hablando del sacrificio, hablando de las enfermedades, hablando de los azotes que ha recibido en la carne. Gálatas capítulo 6 y versículos 17 dice Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La meta, hermanos, de todo cristiano es llegar a ser como el Señor, hasta en el sufrimiento si es necesario, por predicar el Evangelio. El apóstol Pablo ya no está entre nosotros, los apóstoles ya no están los evangelistas, grandes evangelistas de aquellos tiempos. Pero ahora este trabajo, hermanos, es encargado a la iglesia. Filipenses 3:10 es lo que dice, que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades. Así que pensemos en esto, hermanos. Si estamos realmente siguiendo al Señor, hasta desgastar nuestros cuerpos, hasta sufrir por predicar el Evangelio de Cristo, como lo hacían estos primeros cristianos del primer siglo, ¿ponemos nuestros cuerpos realmente en servidumbre o solo lo hacemos de una manera muy ligera y muy cómoda, según como nosotros pensemos, según como nosotros creamos que es, o según nuestras comodidades? Es algo, hermanos, que nosotros debemos de pensar, es algo que nosotros debemos de meditar. Entonces esta primera parte de la lección, hermanos, va encaminado acerca de esto, acerca del sufrimiento, acerca de predicar el Evangelio. Hoy mismo estamos en una situación de contingencia médica, estamos en una pandemia, como le han llamado, y muchos de nosotros realmente tomamos esto
con mucha seriedad, y es bueno, porque tampoco se trata de estar tentando a Dios, pero realmente sería interesante pensar si realmente la iglesia debía de parar el trabajo del Señor en cuanto a la predicación del Evangelio, sea cual sea esto, los sufrimientos que causen. Esto se requiere, hermanos, de una gran fe y se requiere de una gran confianza en nuestro Dios. Y damos gracias a Dios que por lo menos tenemos este medio en el cual podemos llegar a mucha gente en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero meditemos en esto, si realmente lo estamos haciendo como un sacrificio, presentar nuestros cuerpos, como dice Pablo a los romanos, en un sacrificio vivo, que sea santo y agradable a nuestro Dios, el cual implica también, hermanos, el desgaste de nuestro cuerpo físico por la obra del Señor. Es por eso que Pablo decía, hermanos, acerca del padecimiento que él tenía y acerca de las aflicciones de Cristo. A esto estaba haciendo mención. La segunda parte, hermanos, de esta clase habla acerca del misterio de Cristo en nosotros, y esto lo vemos en el versículo 26. Versículos 26 y 27 escribe Pablo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, Pablo había sido hecho ministro por Dios para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, para anunciar cumplidamente el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, hermanos. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, empezaremos diciendo, hermanos, que un misterio, la palabra misterio aquí en la Biblia, es una verdad que ha estado oculta y que no puede ser entendida sino hasta que ha sido revelada, ¿sí? Un misterio en la Biblia es algo que ha estado oculto por mucho tiempo, como dice Pablo aquí, por los siglos y por las edades, y que no puede ser entendida. Es decir, no lo puede entender sino hasta que esto sea revelada. Y no se refiere a algo que sea imposible de entender, sino que necesita ser revelada. La Biblia, hermanos, habla de varios misterios, tanto en el Antiguo Testamento, pero todos tienen un cumplimiento en Cristo Jesús. Todos estos misterios tienen un cumplimiento en Cristo Jesús. Por ejemplo, vea lo que escribe Pablo en cuanto a esto, hablando de los judíos, hablando de que ellos no entendían este misterio de Dios. Vea lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 14 al 16, hablando de los misterios escondidos y que no fueron entendidos hasta los días de Pablo por los judíos. Dice segunda de Corintios 3, 14 y 16, dice: pero el entendimiento de ellos, hablando del pueblo judío, se embotó, es decir, se trabó, se quedó pasmado, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, hablando de la ley de Moisés, les queda el mismo velo, dice, no descubierto. Y luego note lo que decíamos hace un momento, el cual por Cristo es quitado. Es decir, todos estos misterios se van cumpliendo en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, nosotros sabemos, y el mismo Señor Jesucristo les había dicho cuando Él estaba en su ministerio, que escudriñaran las Escrituras, porque a ellos les parecía que en ellas se encontraban la vida eterna y que ellas iban a hablar de Cristo o iban a dar testimonio de Cristo. Por eso dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Y cuándo sería quitado este velo? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, este velo se quitará. Es decir, necesita ser revelado. El Señor Jesús, hermanos, dio primeramente a sus discípulos la revelación de los misterios. Por eso Él enseñaba por parábolas. Si vemos Mateo capítulo 13, hablando de las parábolas de Cristo, que tienen que ver mucho con los misterios,
y que él solamente se lo estaba revelando en primera parte a sus discípulos. Por eso dice Pablo que ellos les había sido encargado el ministerio del Evangelio, de predicar el Evangelio, el cual traía la revelación de estos misterios. Dice Mateo capítulo 13 y versículos 10 y 11, hablando acerca de las parábolas. Mateo 13, versículos 10 y 11, hablando del propósito de estas parábolas, dice el Señor: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sí? Y luego les dice, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, es decir, porque todavía no llegaba el cumplimiento de esto. Un buen ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos o lo encontramos en el relato del eunuco etíope y Felipe, este evangelista. Creo que conocemos el pasaje, creo que lo hemos leído por lo menos alguna vez, el cual narra la historia de este eunuco etíope, este africano, funcionario africano de la reina Candace, dice, de los etíopes, que venía de adorar. Entonces, yendo por el camino, Felipe se encuentra con él, y él estaba leyendo este pasaje de Isaías 53, y nosotros conocemos qué es lo que dice Isaías 53. Habla de los sufrimientos del Señor Jesús, de lo que él iba a padecer. Mas sin embargo, este hombre no entendía este misterio, no sabía a lo que estaba diciendo. Por eso le pregunta a Felipe: y dime de quién habla, si de Cristo, si del profeta o de otro hombre. Entonces Felipe le expone el Evangelio a partir de esta lectura, y de alguna manera el misterio le es revelado a este hombre. Acto seguido, él cree en el Señor Jesucristo. Él cree en este misterio que está hablando Pablo a los colosenses, que es Cristo en vosotros, cree en el Señor Jesucristo y se bautiza. Por eso dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, habiendo entendido lo que Felipe le había predicado. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 30 al 39. Las profecías, hermanos, las profecías de Jesús empezaron desde el principio del mundo, y antes de que el Señor viniera se hicieron muchas especulaciones en cuanto a estos misterios, pero no fueron revelados hasta que el Señor vino. Leamos Lucas capítulo 24, Evangelio de Lucas capítulo 24, los versículos del 44 al 45. Dice Lucas 24, versículo 44, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces dice: les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen las escrituras. Entonces, hermanos, de alguna manera estos misterios se cumplen, más bien dicho, en Cristo Jesús. El misterio, hermanos, de que Pablo está hablando aquí a los colosenses no es otra cosa sino que es la bendición a todo el mundo de pertenecer al pueblo de Dios. Es decir, ya no solo el pueblo de Israel como era en la antigüedad, sino todos los gentiles, recordando lo que Dios le dijo a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas habla de esta simiente, me parece que es Gálatas 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego dice, no dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y luego dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, hermanos, este era el misterio que Pablo estaba hablando a los colosenses. Que no solamente los israelitas iban a pertenecer al pueblo de Dios, sino que todo el mundo, es decir, los gentiles. Gálatas 4:4
también habla algo acerca de esto. Dice, hablando del cumplimiento de esto, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Dios había decidido mandar a su hijo, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, cuando llegó el tiempo de que esto se cumpliera, fue cuando Dios mandó a su hijo. Y el capítulo 3, versículos 26 al 29, reafirma nuevamente esta idea el apóstol Pablo, hablando de la simiente de Cristo, hablando de que ahora todos pueden pertenecer al pueblo de Dios, o ser hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan, dice, por medio de Jesucristo. Dice, pues todos, versículo 26 del capítulo 3, pues todos sois hijos de Dios, dice, ahora por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28, entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está lo que el misterio revelado, podríamos decir, por medio del Evangelio. Y Pablo les dice esto mismo cuando escribe a los Efesios, hablando de este misterio que es Cristo en vosotros. Pablo escribe esto a los Efesios en el capítulo 3, versículos 3 al 7. Efesios 3, del 3 al 7, Pablo les dice, por la revelación que me fue declarado el misterio. Nuevamente vemos este mismo misterio que Pablo le estaba hablando a los colosenses, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, ¿sí?, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿sí?, lo que mirábamos también en Colosenses. Colosenses dice que estaba oculto por los siglos y edades, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, lo que mencionábamos, que Cristo primeramente había dado entendimiento a los apóstoles, dice, y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era este misterio? Que los gentiles, ¿sí?, cuando habla de gentiles, está hablando de pueblos no nacidos, pueblos o naciones, no de pueblo de Israel, sino que está hablando en general. De esta palabra se deriva, de gentil se deriva la palabra étnico, que tiene referencia a los pueblos. Entonces dice el versículo 6, hablando de este misterio revelado, que los gentiles son coherederos ahora y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo está hablando? Está hablando de la iglesia. Y dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y luego expresa nuevamente Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder, hermanos. Entonces aquí está el misterio que Pablo está diciendo a los colosenses y que repite a los efesios también, recordando, hermanos, que en la antigüedad los gentiles no eran considerados el pueblo de Dios. Lo que Israel, hermanos, o lo que los judíos no entendían era precisamente esto, que de acuerdo al plan de Dios, al plan divino de Dios, obviamente esto hecho en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, que los gentiles serían algún día considerados o adoptados o hechos coherederos, como dice aquí Pablo, como pueblo de Dios, y no solamente ellos. Y esto simple y sencillamente por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esto por la obediencia al Evangelio. Y hermanos, eso es el misterio que Pablo estaba hablando a los colosenses. Y luego continúa el texto, hermanos, diciendo versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, ¿sí?, de este misterio que dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza, hermanos, la esperanza de la gloria que todos debemos de tener, o que todos esperamos, depende de que Cristo esté en vosotros, ¿sí?, de que Cristo esté en nosotros,
¿sí? Por eso dice Pablo que el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo vamos a obtener esta esperanza de gloria? Estando Cristo en nosotros. ¿Y cómo es esto? Bueno, primeramente, algo de eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23, donde el Señor habla acerca de esto y está hablando acerca de la unidad. Está hablando de que todos debemos de ser una misma mente en Cristo Jesús. Está hablando de estar perfectamente unidos, es decir, Dios en Cristo y Cristo en nosotros, ¿sí? Ahí es donde vemos nuevamente este misterio de Cristo en nosotros. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 22 y 23 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos. Aquí estamos viendo a Cristo en nosotros, o en sus discípulos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. La esperanza de gloria, hermanos, que nosotros tenemos debe estar basada en la unidad, que nosotros debemos de ser uno en Cristo Jesús. Otra idea, hermanos, que nos ilustra acerca de estar en Cristo Jesús, la vemos en la misma carta de Pablo a los romanos, pero en el capítulo 8, versículos 9 y 10, donde Pablo ilustra esta realidad al decir que cuando uno anda conforme al Espíritu Santo, Cristo está realmente en nosotros. Romanos capítulo 8 versículos 9 y 10 nos dice: mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, simple y sencillamente no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos, el tener o el estar nosotros en Cristo tiene que ver con nosotros vivir, como dice Pablo aquí, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, que es el que nos guía y es el que nos vivificará en aquel día final nuestros cuerpos mortales. Esta misma idea también la expresa el apóstol Pablo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, y versículo 5, donde expresa Pablo esto, dice: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, es decir, si estáis en el camino correcto. Probaos vosotros mismos, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Sí? Cristo está en vosotros, si realmente andamos conforme al Espíritu Santo. Y luego dice: o a menos que estéis reprobados. ¿Reprobados en qué? Reprobados en cuanto a la fe. Y Pablo, hermanos, ahí en el siguiente libro, que es el de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, un pasaje muy conocido, Pablo habla en su persona acerca de esta realidad. Pablo habla, hermanos, de su vida entregada a Cristo, y de esta manera Cristo vivía en él, y este es reflejado en el comportamiento de Pablo. Es decir, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Y luego dice: ya no vivo yo, es decir, ya no viven mis deseos carnales, dice, mas vive Cristo en mí. Ahí vemos nuevamente la persona de Cristo en Pablo. Dice: y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hermanos, está hablando aquí de su persona, que su vida realmente estaba entregada a Cristo en cuanto al trabajo, en cuanto al servicio, sea cual sea los sufrimientos que él tenía. Y Cristo vivía en él de esta manera, es decir, Cristo era reflejado
por medio de su comportamiento, por medio de su forma de vivir entregada a Cristo. Esto es, hermanos, lo que es Cristo en nosotros. Si nosotros queremos llegar a la vida eterna, a tener la esperanza de la gloria de la vida eterna, Cristo debe estar dentro de nosotros. Y Pablo, hermanos, por ejemplo, cuando escribe ahí mismo a los Gálatas, Pablo ve la necesidad de volverlos a instruir a ellos en cuanto al camino, pues ellos habían perdido el rumbo, ya no estaban en Cristo de alguna manera, por las falsas enseñanzas que, a diferencia de los colosenses, ellos se habían sido desviados. Por eso en este libro de los Gálatas encontramos muchas expresiones de asombro por parte de Pablo por ellos haberse desviado del camino. Y Pablo les dice en el 4:19, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente el sufrimiento de Pablo. Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros, es decir, hasta que ellos vuelvan al camino correcto. Para alcanzar, hermanos, entonces la gloria, es necesario estar en Cristo, y solamente es posible esto, hermanos, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestro conocimiento en cuanto a la voluntad de Dios y a la obediencia. Por eso Pablo, en ese primer capítulo, Pablo oraba fervientemente por los hermanos de Colosas, para que ellos fueran llenos del conocimiento de Cristo. Entonces el misterio, hermanos, que Pablo está hablando a los colosenses, es realmente Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Es decir, que ahora todo el mundo puede ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan, ya con esto termino, el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 14 y versículo 23, el Señor Jesús nos dice, Juan 14, 23, dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, Cristo en nosotros. ¿Qué necesitamos? Guardar su palabra, cumplir sus mandamientos. Por eso Pablo le decía a los Gálatas: vuelvo a trabajar en ustedes hasta que Cristo sea nuevamente formado, hasta que ustedes sean obedientes a su palabra. Así que, hermanos, hasta aquí la lectura de este capítulo 1 de los Colosenses.